Entre las otras definiciones de seguro social que hemos consultado, encontramos la siguiente. La primera es de una autora venezolana, Montilla García, quien señala que el seguro social puede ser definido en los siguientes términos. Considerando una definición de seguro social, se puede afirmar que éste lo constituye todos y cada uno de los sistemas previsionales y económicos que cubren los riesgos a que se encuentran sometidas ciertas personas, principalmente los trabajadores, aunque también ha sido definido como el sistema de seguros dirigido por el Estado y que proporciona recursos financieros y servicios médicos a las personas impedidas por enfermedad o por accidente. Esta definición, bastante concreta, en primera instancia nos aclara o nos ratifica, mejor dicho, que los seguros sociales forman parte de los sistemas previsionales y cubren un conjunto de riesgos. Hemos dicho que estos riesgos, que también podemos definir riesgos sociales, son manifestados a través de un conjunto de contingencias y estas contingencias dan derecho a un conjunto de prestaciones. ¿Ok? Y además señala claramente que estos sistemas de seguros están dirigidos por el Estado. ¿Ok? Esto ocurre en cualquier país del mundo. Y además proporcionan recursos financieros y servicios médicos. Esto de alguna forma nos aclara que hay dos tipos de prestaciones. Hay prestaciones dinerarias, ya las hemos visto anteriormente, entre ellas las pensiones, las prestaciones a largo plazo, las prestaciones a corto plazo y servicios médicos, es decir, asistencia médica, servicios médicos de salud. ¿Ok? En caso de que una persona tenga algún tipo de enfermedad o accidente. Otra definición que podemos consultar es la de Ander Egg. Él señala que el seguro social es el servicio público dirigido por la autoridad pública y financiado por los trabajadores, los patronos y el erario, destinado a garantizar, reparar o mitigar los daños, perjuicios y desgracias de que pueden ser víctimas los trabajadores como consecuencia de disminuir o extinguir las capacidades o posibilidades de trabajo. El Seguro Social es uno de los programas de que consta la Seguridad Social. Este autor también nos ratifica que el Seguro Social es uno de los elementos que podemos encontrar dentro de los programas de la Seguridad Social y además expresa que es un servicio público que es dirigido por las autoridades públicas, ratifica lo anterior, dirigido por los estados y que es financiado por trabajadores, los patronos o empleadores y el erario, es decir, también participa el Estado dentro de su financiamiento. ¿Ok? Otra definición que podemos traer es la de Ubaldo Nieto. En su libro Matemática Actuarial, él señala que los seguros sociales o seguros colectivos son aquellos en que la equivalencia entre aportaciones y prestaciones responde al llamado principio de equivalencia colectiva. Este principio lo vamos a estudiar nosotros en profundidad en matemáticas de pensiones. En tal principio podemos considerar tres aspectos. Ya Ovaldo Nieto aborda los aspectos técnicos de los seguros sociales. Primero, el colectivo. Se trata de grupos demográficos abiertos con una cierta estructura, es decir, la población asegurada. En segundo lugar, la equidad entre derechos y aportaciones en ocasiones puede responder a un principio social más que individual. Aquí habla de este equilibrio que debe existir entre las aportaciones o contribuciones y los derechos, beneficios o prestaciones que otorga el sistema. Aquí hace referencia un poco a la estructura financiera de los seguros sociales que persiguen un principio social más que individual, que es lo que ocurre en los seguros comerciales. En estos seguros surge una naturaleza social, el salario. Tanto las prestaciones como las cuotas o aportaciones se hacen girar sobre los sueldos. Él aquí señala de una forma uno de los elementos fundamentales al momento de calcular las bases técnicas del seguro social, específicamente las bases económicas. Este aspecto de las bases económicas se estudia en el tema 2 de la asignatura Matemáticas de Pensiones. Dichas estas definiciones, bueno, vamos a mencionar algunas semejanzas y diferencias de los seguros sociales con los seguros comerciales que ya ustedes han estudiado en otras asignaturas. Citando a Rafael Uzcategui, él aborda dos semejanzas, dos grandes semejanzas. En primer lugar, en el ámbito financiero y en segundo lugar, en el ámbito técnico. Hay otras tantas, pero bueno, estas dos son de las más relevantes. En primer lugar, él señala que en el ámbito financiero, tanto el seguro privado como el seguro social obligatorio cubren contingencias. Es decir, las dos instituciones ponen a cubierto el riesgo de un sujeto. Ambos cobran por sus actividades o realizar, o sea que para cubrir los costos de funcionamiento requieren recabar recursos financieros.
Es decir, técnicamente, operativamente, tanto los seguros privados como el seguro social operan de la misma forma. Tienen fundamentos técnicos muy similares. En primer lugar, cubren un conjunto de riesgos. En el caso del seguro social, estos riesgos los podemos denominar riesgos sociales o definidos como contingencias sociales. Y para realizar sus actividades, obviamente, necesitan de recursos financieros. En el caso de los seguros comerciales o seguros privados, mm, los recursos provienen de las primas que cobran las empresas de seguro. En el caso del seguro social, provienen de las contribuciones que provienen de distintas fuentes de financiamiento, entre ellas las contribuciones o cotizaciones que realizan los afiliados. En el ámbito técnico, le señala que las dos instituciones utilizan el régimen contributivo, en el cual las cotizaciones y las primas guardan una estrecha relación de equivalencia con las prestaciones y las indemnizaciones. Fíjense que aquí está bien interesante porque él usa los conceptos diferenciados, obviamente, para el caso del seguro comercial como para el seguro social. En el seguro comercial, seguro privado, que ya ustedes han estudiado, se habla de primas, ¿verdad? Las primas que debe pagar un asegurado y, por otro lado, las indemnizaciones que debe pagar una empresa de seguro si se manifiesta un siniestro. En el caso del seguro social, se pagan cotizaciones o contribuciones para tener derecho a un conjunto de prestaciones. Ahora bien, mencionadas estas semejanzas, vamos a ver algunas diferencias. Estas diferencias las menciona Ubaldo Nieto en su libro Matemática Actuarial. En el ámbito de la protección, él señala que el seguro social va destinado principalmente a proteger a las personas económicamente débiles. Obviamente, el ámbito de protección de los seguros comerciales va dirigido a aquellos que tienen la capacidad o el poder adquisitivo para comprar un seguro. En el ámbito jurídico, los seguros sociales son obligatorios, lo mencionábamos anteriormente, lo que influirá en la estructura del colectivo. Existe normalmente un plan o ley de seguridad social y se dan unas condiciones regladas por grupos asegurables y por clase de seguros. ¿Ok? En este sentido, podemos decir que los seguros sociales están reglamentados, depende del país, por leyes de seguridad social o leyes específicas de seguro social. En el caso venezolano existe una ley orgánica del sistema de seguridad social y una ley específica de seguro social, una ley especial. En cambio, en el ámbito jurídico, los seguros comerciales, los seguros privados, sabemos que está determinado por el contrato de seguros. En el ámbito económico y financiero, las cuotas son en parte a cargo de los empleadores, las inversiones se realizan corporativamente y son de tipo financiero social. ¿Ok? Como sabemos, en el ámbito económico y financiero de los seguros privados o comerciales, las primas las paga el asegurado. ¿Ok? Y bueno, al menos que también puede ser que el asegurado trabaje en un determinado lugar y él no pague la prima directamente, sino que la paga el empleador. En cambio, los seguros sociales, las cuotas o contribuciones están a cargo, si bien Osvaldo Nito dice a cargo de los empleadores, realmente la pagan empleados y empleadores, solo que el que realiza la gestión es el empleador, la gestión de otorgar las contribuciones. Señaladas estas semejanzas y diferencias, bueno, aquí vamos a hacer algunos comentarios sobre los aspectos económicos de los seguros sociales. Esto lo señala Ubaldo Nieto. En el financiamiento de la seguridad social y en consecuencia del seguro social deben ser considerados tres aspectos con importantes repercusiones económicas: la renta nacional, la estructura demográfica y la estabilidad monetaria. Específicamente, a la hora de la estructura demográfica de la población protegida por los seguros sociales, se observa lo siguiente. Fíjense que acá les traigo un gráfico extraído del libro de Ubaldo Nieto, donde vemos una gráfica muy parecida a una campana de Gauss. En un eje vemos la edad, en otro eje vemos el número de personas. De alguna forma vemos dos zonas, de 0 años a la edad A, de la edad A a la edad B y de la edad B a la edad C. Esto de alguna forma nos muestra cómo puede ser la estructura poblacional de un determinado país, ¿ok? O una determinada región. Tenemos una población en edad infantil, en edad joven, una población en edad adulta, por así decirlo, de una población en edad de vejez. La población en edad infantil, en edad juvenil, en edad joven, de 0 a A, eh, la población adulta entre A y B y la población en edad de vejez entre B y C.
¿ok? Dice Ubaldo Nieto que la zona AB debe financiar las prestaciones del conjunto del colectivo asegurado, incluido el riesgo de paro laboral. ¿Qué quiere decir? Incluido el riesgo de paro laboral, que puede existir personas que se encuentran entre la edad A y B, pero se encuentran desempleadas o han sido cesadas de su empleo. ¿Ok? Por lo tanto, el colectivo activo en A y B debe también colaborar en el financiamiento de las prestaciones otorgadas a este grupo, que tiene una edad entre A y B, pero no está trabajando. Luego la política sobre B y C, que es la población en edad de vejez, esta población en edad de jubilación, de vejez o que recibe pensiones. Dice Ubaldo Nieto que se deben tener en cuenta movimientos migratorios hacia A y B desde A a B. Es decir, puede ser que él también aquí señala, bueno, dentro de este grupo de población, edades entre A y B, también se deben considerar los elementos migratorios, es decir, que por distintas razones, población en edad adulta activa salga de ese colectivo porque, no sé, esa población se vaya a otro país o migre hacia otro sector. De alguna forma, este gráfico nos dice lo siguiente. Dentro de la población con edades entre 0 y A, tenemos población en edad infantil, población en edad juvenil que no trabaja, pero que puede estar estudiando, que no aporta activamente a la seguridad social porque no está en edad de trabajar. Esa población de alguna forma recibe un conjunto de prestaciones de la seguridad social. ¿Ok? ¿Cuáles son esas prestaciones de la seguridad social? Bueno, cualquier tipo de prestación dirigida a la familia, ¿ok? O a la niñez, como lo vimos en el caso de la cobertura en las estadísticas de Venezuela. Tenemos esta población en edades entre A y B, población adulta, población en edad económicamente activa, población que seguramente está afiliada al sistema de seguridad social y por lo tanto está contribuyendo. ¿Ok? Esto es lo que nosotros en pensiones vamos a conocer como población activa. Y tenemos una población en edades entre B y C, que es una población ya pasiva, una población que está en edad de jubilación, en edad de retiro, que seguramente ya contribuyó, ya aportó al sistema, pero ahora goza de los beneficios o las prestaciones del sistema de seguridad social en sus múltiples contingencias. Este gráfico es bastante sencillo, pero nos muestra de alguna manera los tres grandes grupos de población que nosotros inicialmente debemos estudiar en un sistema de seguridad social, en un sistema de previsión social y en un sistema de pensiones. Grupo juvenil, un grupo adulto y un grupo en edad de vejez. ¿Ok? Es bien interesante esto. Ustedes cuando estén haciendo el estudio de casos seguramente se van a encontrar con las estadísticas de población y bueno, van a poder ver analizar de alguna forma un conjunto de coeficientes demográficos que le dan idea de cómo está compuesta la población y qué tanto peso tiene los distintos grupos de población que aquí mencionamos. Cuando ustedes lleguen a matemáticas de pensiones, nosotros vamos a estudiar las bases demográficas y vamos a estudiar esto a través de un conjunto de indicadores poblacionales. Bueno, entre los aspectos económicos de los seguros sociales tenemos lo que se conoce como el efecto redistributivo de las contribuciones y las prestaciones. En primer lugar, tenemos lo que se conoce como la incidencia de las contribuciones de los empleados, empleadores y el Estado. Y en segundo lugar, en cuanto a las prestaciones, sus efectos redistributivos. Cuando se habla de la incidencia de las contribuciones de los empleados, empleadores y el Estado, muchos autores han colocado en discusión, bueno, cuáles son los efectos colaterales, por así decirlo, que tienen las contribuciones. Por ejemplo, cuando los empleados realizan contribuciones a la seguridad social, esas contribuciones vienen a ser una parte de sus salarios, de sus ingresos, es decir, de su salario total, de sus ingresos total, una parte va a ser dirigida a financiar la seguridad social. Por lo tanto, su ingreso total, el ingreso neto que realmente que recibe la persona, bueno, obviamente se ha visto disminuido con respecto a lo que debería ser su ingreso total. Es decir, de alguna forma, este salario, este nivel, esta porción de salario y ingreso se difiere para otro momento. ¿Ok? No lo recibe efectivamente. Por lo tanto, la contribución a la seguridad social viene siendo lo que algunos autores denominan un ingreso diferido. ¿Por qué diferido? Porque lo va a recibir en otro momento de su vida, al momento que se retire en el caso de pensiones de vejez
o en el momento en que sufra algún tipo de enfermedad o algún tipo de discapacidad si ocurre el caso. En cuanto a la contribución de los empleadores o los patrones, algunos autores la discuten porque si bien los empleadores deben contribuir a la seguridad social a través de un porcentaje del salario, los ingresos de los trabajadores, algunos autores señalan que simplemente esta contribución que realizan los empleadores, al final ellos las terminan trasladando a el costo de los beneficios de los bienes y servicios que se producen. Es decir, de alguna forma ese costo no lo termina pagando directamente el empleador, sino que lo termina pagando el trabajador o el empleado a través del consumo. Esto, de alguna forma, ellos lo evidencian porque los empleadores o los mm, o patronos o las personas que proveen empleo a través de instituciones, empresas, compañías, denominan a las contribuciones de la seguridad social como costo laboral. ¿Ok? Entonces, como ellos de mencionarlo, definirlo como costo laboral, obviamente lo colocan dentro de la estructura de costos de los bienes y servicios y por lo tanto los costos al final los viene pagando el consumidor, que al final es el mismo trabajador. Asimismo, cuando se discute la incidencia de las contribuciones del Estado, los mismos autores señalan, bueno, estas contribuciones del Estado provienen de un conjunto de fuentes de financiamiento, entre ellas los impuestos. Entonces ellos señalan, bueno, estos impuestos pueden ser de carácter mm, regresivo o progresivo. Por ejemplo, si las contribuciones a la seguridad social provienen de impuestos como el impuesto, el IVA, el IVA que uno paga al momento de consumir cualquier cosa, señalan, bueno, resulta que la contribución no necesariamente la está haciendo el Estado, sino la hace el mismo trabajador a través del consumo que realiza de cualquier bien y servicio, porque se está captando el impuesto al valor agregado del IVA y este IVA es utilizado luego en su misma seguridad social. De alguna forma, cuando analizamos, y aquí estoy hablando de forma muy resumida, una discusión bastante extensa, bastante amplia que realizan múltiples autores, de alguna forma ellos señalan que tanto las contribuciones de los empleados, empleadores y el Estado las realiza siempre el mismo trabajador a través de distintas vías. Por lo tanto, el financiamiento de la seguridad social a través de este tipo de contribuciones, que son las contribuciones clásicas definidas en la seguridad social y específicamente los seguros sociales, ha dado pie a que se discuta la necesidad de crear otro tipo de contribuciones que no necesariamente siempre pague directamente la persona afiliada o el trabajador. Cuando hablamos de los efectos redistributivos en cuanto a las prestaciones, los autores señalan que estos efectos redistributivos se pueden realizar de personas jóvenes a las de mayor edad. Por ejemplo, la población activa financia las prestaciones de la población que se encuentra en este momento no activa, no podemos decir pasiva, pero esta población que no está activa o se encuentra pasiva en este momento, en algún momento fue población joven o adulta que contribuyó a los sistemas. De las rentas altas hacia las rentas bajas, de las familias con pocos miembros hacia las más numerosas y de los solteros a las unidades familiares. De alguna forma, estos son los efectos redistributivos que algunos autores detectan o señalan dentro de las prestaciones. Como le dije, es una discusión bastante amplia, bastante interesante, porque de alguna forma ha empezado a cuestionar de alguna manera eh, cómo son los efectos colaterales o la incidencia o las repercusiones que tienen los actuales sistemas de financiamiento de la seguridad social y quién realmente los terminan costeando o pagando. Dicho eso, vamos a abordar ahora el seguro social obligatorio en el caso venezolano.